¿Qué tal, queridos estudiantes? Ya estamos nuevamente con ustedes para tratar el día de hoy uno de los temas importantísimos dentro del curso en el instituto: el arte dramático y los medios de comunicación. Les saluda a su profesor Néstor Sánchez Arias. Estimados alumnos, ingresamos a tocar uno de los temas importantísimos dentro del arte dramático y los medios de comunicación. Muchos hablamos de arte, ¿no? Hablamos de los artistas, de los cantantes, de los pintores, de los actores. Hablamos de todos estos elementos humanos que nos enseñan a nosotros educativamente. Todos somos artistas. Tenemos el arte de hablar, tenemos el arte de actuar, tenemos el arte de enseñar. El arte representa una idea real o una idea imaginaria. Mediante la creación mental, ¿no?, puedes crear algo. Es el arte respectiva que tiene el ser humano, utilizando para ello los medios que tiene a su alcance. Por ahí, con respecto al arte dramático, que nace hace muchísimos años, ¿no? Yo creo que lo recuerdo en la llamada historia universal, ¿no?, donde existían antes dos tipos de historia, donde estudiábamos la historia universal, ¿no?, de los griegos, de los reyes, y la historia netamente, ¿no?, del Perú y el mundo. El arte dramático, donde usted va a demostrar su verdadera obra de arte. ¿Y cuál es la verdadera obra de arte del ser humano? Sus cualidades. Tienes la cualidad de aprender, tienes la cualidad de captar, de grabar, como una máquina, tu cerebro, para poder enseñar y explicar. Esa es la verdadera cualidad o don que posee el ser humano, y sobre todo en el arte dramático se va a desarrollar más, porque lo que tiene una persona lo puede expresar, no solamente en el arte dramático como una actuación, sino también, por ejemplo, como un profesor enseñando en una pizarra, como un alumno estudiando un libro o realizando un trabajo, o como un comunicador a través de las pantallas de televisión, ¿no?, observando y explicándote, o un comunicador a través de una radio mediante el audio donde tú puedes escuchar. Y aquí entra a tallar los medios de comunicación, que es importante relacionarlo con el arte dramático. El arte dramático se difundió como una empresa durante el Renacimiento, y uno de los personajes resaltantes fue William Shakespeare, con las novelas, ¿no?, con las prosas, con las ideas, con las actuaciones. Y Shakespeare, según la historia, ¿no?, construyó el teatro hace muchísimos años, y quedó este legado para muchos actores y productores que siempre realizan un montaje de una obra para tratar de explicar mediante una obra el sentir que se tiene dentro de la formalidad del educando. Y esto es muy importantísimo explicarlo. ¿Y quién juega un rol importante en los medios de comunicación? Mediante una grabación, mediante un video, mediante una difusión en la televisión, en la pantalla chica, o mediante una grabación de una novela radial en los medios de comunicación, en el caso de la radio. Siempre hay que relacionar el arte dramático con los medios de comunicación, que siempre representan una idea real o una idea imaginaria. Bien, continuamos con el tema del arte dramático. Estudiantes, hay que poner un poquito más de atención, sobre todo escuchar, ¿no?, y aprender este tema, que es muy importante. Dentro del arte dramático vamos a hablar del teatro y los medios de comunicación.
siempre, ¿no?, la llamada actuación, porque el teatro siempre forma parte de los medios de comunicación y se relaciona, ¿no?, con la prensa hablada, con la prensa escrita, con la prensa televisiva, y siempre hay una relación. Y por ahí, hace muchísimos años, siempre se ha vivido un momento de deterioro por ahí, porque hay poca interés. Hablan a veces los del teatro con los medios de comunicación. Se ve muy raro ver en los canales de televisión ahora una obra teatral. Se ve muy raro escuchar en una radio, ¿no?, una radionovela, lo que se hacía antes. Y por ahí parece que el tiempo ha deteriorado un poco por el tema de la publicidad. ¿Cómo viven los medios de comunicación? Sobre todo las empresas privadas, mediante la publicidad. Si no hay publicidad, tenemos que crear otro tipo, ¿no?, de programas. Pocos auspiciadores apuestan a veces por un género. Y por ahí los medios de comunicación deberían de intervenir de manera profesional y no solamente irse a la publicidad, ¿no?, mejor dicho, generar cultura a través de estos programas teatrales. Y para eso no hay que hablar de este tema importantísimo, porque pareciera, ¿no?, que faltaran muchos especialistas en culturas, que lo hay muy poco en algunos medios de comunicación, y siempre que el teatro ha representado aspectos literarios, encarnando siempre a los autores, ¿no?, de aquellos que han escrito obras teatrales que traen una imagen de inteligencia y de educación que es importante. Yo creo que esto se debería rescatar en los medios de comunicación. ¿Por qué no hablar de una comedia? ¿Por qué no hablar de un drama? ¿Por qué no escuchar una ópera, ¿no?, de una tragedia? Y de tantas cosas maravillosas que tiene el teatro. ¿Por qué no considerar dentro del teatro, ¿no?, el tema de la escenografía, de la coreografía, de la música, de la ambientación, de la recitación, de la construcción de un texto que crea una imagen importante dentro del estudiantado? Hace muchísimos años existía Esquilo, Sófocles, Eurípides, autores de muchas comedias que han sido difundidas a nivel internacional y están escritos en los libros, y que muy poco ahora lo podemos apreciar en algunos medios de comunicación. Hola amigos de YouTube, hoy veremos el concepto de género dramático, sus subgéneros, su estructura interna y externa y finalizaremos con los elementos o recursos del teatro. Antes veamos la clasificación de la literatura en géneros literarios. El género dramático se originó en Grecia a razón de los cultos que se rendían al dios Dionisio o Baco. Son textos destinados a ser representados en escenario frente a un público y se desarrolla a través de diálogos. Aclaremos también que en la actualidad suele diferenciarse drama de teatro. Drama es el texto escrito y teatro su concreción o realización. Los subgéneros dramáticos son tradicionalmente la tragedia, comedia y drama. La tragedia tiene un final trágico, la comedia es hilarante y el drama muestra ciertas situaciones de la vida. Una clasificación más actual considera la tragedia y la comedia, pero se considera el drama como texto escrito. Por lo tanto, podemos clasificar al género dramático en géneros mayores y menores. En los géneros mayores seguimos teniendo a la tragedia y comedia. Además encontramos subgéneros como la pieza, el melodrama, la tragicomedia, la farsa y la obra didáctica. Puedes ver sus definiciones en las diapositivas de la descripción del video. En los géneros menores, que son de menor duración, tenemos el sainete, el paso o entremés, el auto sacramental, la ópera, la zarzuela, etc. El texto dramático se divide en actos, los actos en escenas y las escenas en cuadros, tal como lo observamos en el gráfico. Distinguiremos el cambio de un acto hacia otro cuando se cierra el telón.
En cambio, cuando un personaje nuevo sale o entra al escenario, diremos que se está introduciendo una nueva escena. Por otro lado, distinguiremos el cambio de cuadro cuando observamos cambios en la escenografía. Suelen considerarse también las acotaciones, que son pequeñas instrucciones dirigidas hacia el director y personajes. La estructura interna es la manera de distribuir las ideas o sucesos en una narración. El texto dramático tiene 4 partes: la presentación del conflicto, que va al inicio y nos presenta el problema que se tiene que resolver; el desarrollo de las acciones; el clímax, que es la parte con mayor tensión y nos causa emociones; y el desenlace, donde se resuelve el conflicto planteado inicialmente. Para la concreción del texto dramático se acude a los elementos o recursos del teatro, que harán posible la realización o representación de las ideas del autor. Esto es posible gracias a, por supuesto, el dramaturgo, quien escribe la obra; el director, quien dirige a los actores para la actuación; los actores, quienes representan a los personajes de la obra; y el público, que completa esta estructura. El teatro cuenta también con elementos técnicos como el escenario o lugar donde se actúa, la escenografía o ambientación del escenario, la iluminación, que es muy importante en el teatro, el sonido, el vestuario, el maquillaje y la utilería, que son los objetos que veremos en escena. Gracias por ver este video. Si la información compartida te ayudó, puedes darle like y suscribirte a este canal. Bien, continuamos nosotros con el arte dramático, agradeciendo su valiosa atención a nuestros queridos alumnos y alumnas. Hoy hablaremos de este tema importante que es el arte dramático y la posmodernidad. Unos hablan de la modernidad, otros de la posmodernidad. El arte en la vida siempre ha conducido al hombre hacia lo mejor de sí mismo. Como el teatro siempre se experimenta las expresiones ritualizadas, todo el teatro siempre tiene una historia bien construida, tiene un mensaje y se puede aprender a través de estas obras teatrales que nos presentan. Siempre hablamos de un actor principal, ¿no?, que actúa como mediador. Y ya en la antigüedad clásica, ¿no?, en la época universal, se entendía que el actor siempre era un mediador respectivo dentro de las obras. Hablábamos de los personajes, hablábamos de las características que se hace actualmente y también donde se armaba prácticamente no este bloque en la utilización no de elementos importantes que tiene el teatro. No solamente ver un vestuario, no solamente recordar o elegir una ropa apropiada dentro de un vestuario para que puedan actuar, para ver qué tipo de personaje representa en esta obra teatral, sino también ver las técnicas que se utilizan en la escenografía, en la parte escénica, que vienen a ser el uso, por ejemplo, de un maquillaje, el uso del vestuario de que hablábamos, de implantes, de las técnicas de la peluquería que se utiliza dentro de los actores y directores que deducen la personalidad de los personajes. Cada uno tiene un rol importante, de qué mensaje, de qué va a enseñar, de qué va a actuar, de qué vamos a aprender, y tiene que estar adecuadamente al vestuario correspondiente. Siempre se realiza un análisis de los personajes. Puede ser un análisis físico, puede ser un análisis psicológico, social, donde podemos desprender de los rasgos físicos, como la voz, alto, bajo, delgado, grueso, cómo viste, su raza, su sexo. Y por ahí para explayarnos, por ejemplo, en la parte social puede representar a un personaje extranjero de otro país, dominando el idioma. O en el aspecto teatral,
en parte de la obra, ¿no?, donde aparece, ¿no?, este personaje, en el aspecto teatral, ver lo que siente, la manera de actuar. Por ejemplo, ¿no?, derramar lágrimas, sonreír, ¿no?, en el aspecto teatral. Y el vestuario teatral, ¿no?, donde involucra, ¿no?, el componente visual, ¿no?, el vestuario teatral es uno de los componentes más importantes de la apariencia externa del personaje. Usted cree que ese personaje es así, será en la obra teatral, pero afuera tiene otro comportamiento frente a la personalidad que tiene formalmente. Y siempre se habla de la caracterización del personaje. Lo tenemos, ¿no?, en lo dramático, estético y técnico. Sobre todo, ¿no?, los personajes tienen que tener esa concentración respectiva a la manera de actuar, ¿no?, ver la zona estética de su cuerpo, sus movimientos corporales, que siempre tienen que representar en coordinación con todo el engranaje, ¿no?, de la obra teatral. Siempre comprender el sentido de la obra, ir bien documentados, estudiados, que es muy importante, ensayados, para que el arte dramático, ¿no?, y la posmodernidad tenga una correlación, ¿no?, de donde el hombre se conduce a sí mismo para poder desarrollar, ¿no?, este aspecto de una formación y de una educación mediante esta obra. Bien, para cerrar la primera parte, ¿no?, del arte dramático en los medios de comunicación, vamos a hablar, ¿no?, de otro tema educativo muy importante, alumnos, para que ustedes puedan seguir aprendiendo. Siempre hablamos de la teoría, siempre hablamos de la práctica, siempre hablamos de la técnica teatral. Tres cosas fundamentales: teoría, teóricamente, lectura, leer muy bien partes de la obra teatral, práctica, los movimientos corporales, y la técnica teatral. ¿Qué técnica utilizamos como actores dentro de una obra? ¿Cómo nos movemos? ¿Qué técnica es más corta, de repente por ahí, para hacer aprender, reconocer un sonido, un efecto dentro de una obra, dentro de una actuación? Y por ahí hablamos de uno de los temas importantes, que es el montaje de una obra dramática. El montaje siempre se realiza en el ámbito escénico, mejor dicho, en un escenario. ¿Qué tipo de montaje se ambienta? ¿Qué tipo de obra es? Si es una obra romántica, si es una obra visual, deportiva. Y por ahí, ¿no?, siempre ver el lugar donde van a actuar los personajes de la obra. Y estas obras se pueden montar no solamente pues en un local, ¿no?, también se puede realizar en la calle, en una plaza, en una sala de fiesta y en un sinnúmero de lugares. Y lo importante es tener una buena escenografía decorada, ¿no?, que enmarcan el lugar de la acción, y sobre todo la llamada ambientación. Ambientación a la obra teatral que se va a presentar. Si lo hacemos una obra teatral ambientada en la selva, tiene que estar con árboles, tiene que tener una iluminación clara, respectiva, y siempre tener en consideración, ¿no?, también los colores que se va a utilizar, el decorado respectivo, y sobre todo la utilización, ¿no?, del cortinaje, la cortina de presentación, de inicio, de finalización de la obra teatral. Y otro de las técnicas dentro de la obra teatral que tenemos que observar es el vestuario. Tener en consideración, ¿no?,
el vestuario que forma parte del arte dramático, donde cada persona adopta un vestuario peculiar y caracterizador. El vestuario te va a dar el sentido de cómo puedes caracterizar, por ejemplo, a un árbol, ¿no? Te visten de árbol, tienes que caracterizar a un árbol. Si te visten de un animal, tienes que caracterizar a un animal, darle el sentido respectivo. Pero para eso también tenemos que involucrar los colores que deben ir respectivamente en el momento de actuar. Mucho se ha usado hace muchos años el blanco, el negro, el gris, según la escena. Todo tiene que adecuarse. ¿Y dónde ingresan los efectos sonoros? ¿Qué son los efectos, por ejemplo, sonoros? Son los ruidos que podemos ocasionar o que podemos crear y que se pueden incluir en la representación, conjugar con la parte musical. Por ejemplo, el golpe de una puerta al cerrarse, ¿no? El motor de un coche o tirar la puerta. Hay que crear esos tipos de efectos, pero antes se hacía, ¿no?, con los propios respectivos elementos que teníamos a la mano. Actualmente, ¿no?, en los teatros se utilizan las grabaciones ya sonoras, ¿no?, las grabaciones que ahora son grabadas, los efectos, ¿no? Parte donde debe llover, hay una grabación de lluvia. Parte donde pueden gritar unos pájaros, unas aves en una mañana, son grabadas. Antes se creaba esto, no se grababa. Y por ahí no, si usted, por ejemplo, quiere, como se hacía antes, producir este sonido, este efecto de un viento, ¿no? Nada más tenía que frotar una tela de seda sobre una mesa pulida y esto produce el sonido del viento. Ahora, si usted quiere crear el sonido de las olas, por ejemplo, ¿no?, nada más, ¿no?, agitar con la mano el agua en una bañera y grabar, ¿no?, y va a ver que ese produce el sonido de las olas. O si no, por ahí, ¿no?, el disparo de una pistola, ¿no?, un golpe seco sobre la mesa con la parte plana. Puede ser de una regla, ¿no?, que se utiliza, ¿no?, secamente, o también, ¿no?, con la mano respectiva, ¿no? Así se creaban los respectivos efectos que ahora son grabados y que anteriormente no veíamos nosotros cómo se realizaba esta creación de estos efectos. Para que ustedes puedan explayarse, observar y ver algo más amplio, le invitamos a ver el siguiente video. Un gestor cultural se dedica no solo a proyectar, a gestionar, a presupuestar, sino se dedica a contar lo que hace a la sociedad, a aquellos que necesita para que le financien, en conjunto a cualquier persona a la que hay que contarle un proyecto. Bueno, esa labor de comunicación o se hace bien o la labor del gestor cultural se pierde. Y para hacerla bien hay que aprender aquellas técnicas que ayudan a comunicar mejor. El teatro lleva 2500 años mostrando que tiene las habilidades, que muestra las habilidades de la voz, del cuerpo, de la energía adecuadas, de la utilización del espacio adecuadas para comunicar lo que quiere comunicar. Por eso los talleres que proporcionan herramientas y técnicas teatrales para comunicar mejor son claves para los gestores culturales. Bueno, las principales técnicas que hemos enseñado son de relajación, de adquisición del nivel de energía adecuado para hablar, que no es el mismo que el que utilizamos para estar. Cuando hablamos en público tenemos que adquirir un nivel de energía que transmita lo suficiente a quien nos escucha. Hemos aprendido a escuchar,
técnicas de escucha, es decir, de estar atento frente a lo que está fuera para integrarlo en nuestro discurso. Hemos aprendido también a manejar la voz, a manejar las pausas, a manejar el énfasis, a mostrar a los que nos oyen el interés que tienen determinados mensajes y determinadas palabras. Hemos aprendido también un poquito a manejar el espacio, es decir, a contar lo que contamos en un espacio dado, con una iluminación, con un número de personas que nos oyen. Esto es lo que hemos aprendido. Bien, para finalizar este tema del arte dramático en los medios de comunicación, vamos a resumir, ¿no?, diciendo, estimados alumnos, que el arte dramático es un don o cualidad que posee una persona. Esto se difundió durante el Renacimiento y rescatamos el personaje de William Shakespeare. Siempre se le relaciona con los medios de comunicación y se considera a la comedia, al drama, a la ópera, siempre se ha considerado la llamada caracterización del personaje, el vestuario teatral, la técnica teatral, los efectos en la escenografía y tantas cosas maravillosas que nos enseña el arte dramático. Bien, hasta aquí mi participación, estimados alumnos, muchísimas gracias. Estuvo con ustedes el profesor Néstor Sánchez Arias. Muchísimas gracias.